Hola chicos, ahora vamos a ver el tema de los aldehídos. Los aldehídos son otro grupo de compuestos químicos orgánicos que tienen un grupo funcional conocido como formil o formilo. También se le llama carbaldehído. Proviene, muchachos, también del grupo carbonilo, pero a diferencia de las cetonas, el grupo formil que caracteriza a los aldehídos es el grupo carbonilo con la doble ligadura al oxígeno, pero en lugar de otra cadena de átomos de carbono, un hidrógeno. Esta es la fórmula general de un aldehído. Viene del grupo carbonilo, pero en lugar de estar enlazado con una cadena de átomos de carbono, está enlazado con un hidrógeno y les repito, se le llama formil, formilo o carbaldehído. También se van a topar en la bibliografía, muchachos, que representan al aldehído con esta fórmula general o también con esta fórmula general. ¿Cuál va a ser el sufijo o la terminación? Cuando es compuesto principal, el sufijo del aldehído va a ser la terminación, el sufijo, al o terminación al. Cuando es sustituyente, su terminación como sustituyente va a ser formil o su nombre como sustituyente. Y cuando se encuentre el grupo formilo carbaldehído en los compuestos cíclicos, en los aldehídos cíclicos, se va a llamar carbaldehído. Podemos tener aldehídos de cadena cerrada, podemos tener aldehídos de cadena abierta, pueden ser lineales, pueden ser arborescentes y pueden tener dobles cadenas, por ejemplo, en el caso de los de cadena abierta y cadenas triples. Y también pueden tener, en el caso de los cíclicos, enlaces dobles. Recuerden que en los ciclos no existen los enlaces triples. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Vamos a empezar por los aldehídos más sencillos, como por ejemplo, muchachos, que tiene un solo átomo de carbono, por lo tanto este aldehído se llama metanal. Tenemos el de 2, que se llama etanal, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a nombrar la cadena de átomos de carbono con la terminación al. Aquí hay algo muy importante. Nuestro carbono, muchachos, en donde está el grupo funcional, es un carbono de tipo primario. Por lo tanto, el carbono número 1 en los aldehídos siempre va a ser el del grupo funcional. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un aldehído que tiene dos grupos, como ¿verdad? Que tiene dos grupos formil o formilo, no va a haber necesidad tampoco de indicar el carbono en donde esté el grupo funcional, porque siempre va a estar en un carbono primario, es decir, siempre va a estar en los extremos. Lo que vamos a hacer aquí, que cuando tenemos dos grupos formil, le vamos a dar la terminación dial. Esa es la diferencia, pero no vamos a indicar la posición de los grupos funcionales porque siempre van a estar en carbonos primarios, es decir, en los extremos. A diferencia de las cetonas, que en las cetonas, ¿verdad? Pues el grupo funcional está en un carbono de tipo secundario y ahí sí hay que indicar la posición del grupo carbonilo de las cetonas. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Ya vimos dos ejemplos de aldehídos lineales. Vamos a ver uno que tiene una peculiaridad. Vamos a ver un aldehído que posee una doble ligadura. Recuerden que la doble ligadura no es prioridad sobre el grupo formil. Entonces, este compuesto es un aldehído, no es un alqueno. Por lo tanto, mi carbono número 1, como les decía ahorita anteriormente, va a ser el del grupo funcional. Indicamos la doble ligadura, la posición de la doble ligadura. Y como aquí, muchachos, no hay que indicar la posición del grupo funcional como en las cetonas, que teníamos que indicar posición del grupo funcional más posición de la doble ligadura, aquí no, porque aquí siempre va a ser el carbono número 1.
Aquí únicamente hay que indicar la posición de la doble ligadura, por lo tanto podemos incluir la terminación eno dentro del nombre del aldehído. Por ejemplo, la doble ligadura está entre el 3 y entre el 4, escogemos el 3, que es el menor. Son 5 átomos de carbono, pentén, con esto indicamos que hay una doble ligadura en el carbono 3 y le llamamos la terminación al 3-pentenal. En alguna bibliografía puede ser que todavía se encuentren esto, ¿verdad? 3-eno-pentanal. Pero realmente la aceptada es la primera. Incluir dentro del nombre del aldehído la doble ligadura porque no hay la necesidad de indicar la posición del grupo funcional. ¿Qué sucedería si tuviéramos nosotros un aldehído con ramificaciones que tengan grupos alquilo o con algún sustituyente? Pues tendríamos que consultar, recuérdenlo siempre, nuestra hoja de jerarquías de grupos funcionales. Aquí tengo un radical alquilo, tengo ligaduras sencillas, no es un alcano. ¿Por qué no es un alcano? Porque aquí hay un grupo funcional principal, que es un halogenuro derivado halogenado. Aquí hay otro que es un alcohol, pero aquí el principal y el prioritario es el grupo aldehído, sobre todos. Entonces mi carbono número 1 es este, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál de los tres tiene menor jerarquía? Tiene menor jerarquía el metil. Por lo tanto, nuestro compuesto va a ser un 4-metil. Entre el cloro, que es un derivado halogenado halogenuro, y el hidroxi, que sería un alcohol, tiene menor jerarquía el derivado halogenado. Por lo tanto, 3 cloro, 2 hidroxi, y tenemos 5 átomos de carbono, por lo tanto, pentanal. 4 metil, 3 cloro, 2 hidroxi, pentanal. En alguna bibliografía, muchachos, pueden encontrarse que estos los nombran por orden alfabético, pero no, lo correcto es nombrarlos de acuerdo a la jerarquía que tienen. Pero igual se pueden encontrar en alguna nomenclatura 3 cloro, 2 hidroxi, 4 metil, porque los nombran por orden alfabético. Pero el orden alfabético se da dentro de los radicales o sustituyentes que tienen la misma categoría. ¿Qué sucedería si tenemos nosotros un compuesto cíclico? Y aquí tenemos el grupo aldehído, el grupo formil, perdón, del aldehído. Aquí, muchachos, el nombre que se acostumbra sería ciclo. Está cerrada la cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 5 átomos de carbono, ciclo, pentano, ciclo, pentano, carbaldehído. Ese es el nombre que se le da al grupo funcional del aldehído, carbaldehído. Ciclo, pentano, carbaldehído. ¿Qué sucedería si en nuestro ciclo tuviéramos nosotros el grupo carbonilo y tuviéramos una doble ligadura? Nuestro carbono número 1 va a ser el del grupo carbonilo, 1. La doble ligadura la numeraríamos a la derecha o a la izquierda, siempre y cuando el carbono que tenga la doble ligadura nos quede lo más cercano posible. Y entonces este compuesto, les repito, no hay que indicar la posición del grupo funcional porque siempre va a ser el carbono número 1. Indicamos la doble ligadura. Y como no hay necesidad de indicar la posición de la doble ligadura y la del grupo funcional, incluimos la terminación en dentro del nombre del aldehído. Entonces sería 2 ciclo hexen, porque tiene 6, hexeno carbaldehído.